A continuación, vamos a darle paso a la conferencia inaugural dada por el doctor Roger Smith de la Universidad de Australia, su conferencia titulada Advocating for Inclusion when Inclusion is the Time-Honored Disposition of Education. Será presentada. Voy a dar lectura al currículum del doctor Slee. El doctor Roger Slee es profesor invitado en la Escuela de Sociología y Política Social en el Centro de Estudios sobre Discapacidad de la Universidad de Leeds. Su puesto permanentemente es el nombramiento del vicerrector para la Cátedra de Educación en la Universidad de Australia del Sur. Anteriormente ocupó cátedras de investigación en la Universidad de Australia Occidental, la Universidad de Goldsmith College de Londres, la Universidad de Victoria y el Instituto de Educación UCL, donde ocupó la cátedra de Educación Integrada. Roger es el ex decano de Educación de Goldsmith, la Universidad de Australia Occidental y McGill. Tiene una cátedra honoraria de Estudios Críticos en Educación en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda. Actualmente trabaja en importantes proyectos de educación inclusiva en Etiopía y Queensland. Roger es el editor fundador de la Revista Internacional de Educación Inclusiva y está en los consejos editoriales de muchas otras revistas. También es el editor de una importante serie de libros publicados por Sense Publisher, esta serie de estudios de educación inclusiva. Se centra en las formas en que las escuelas contribuyen al fracaso de las diferentes identidades de los estudiantes sobre la base de género, raza, idioma, sexualidad, discapacidad, situación socioeconómica y aislamiento geográfico. Como reflejo de la propia perspectiva de Roger sobre la educación inclusiva, los libros de esta serie son innovadores en el sentido de que amplían el enfoque de una consideración estrecha de lo que tradicionalmente se ha denominado necesidades educativas especiales, para comprender el fracaso escolar y la exclusión en todas sus formas. La serie considera la exclusión y la inclusión en todos los sectores de la educación, primeros años, educación primaria y secundaria y educación superior. Roger es autor de numerosos libros y artículos, incluido el conocido y respetado The Irregular School, Exclusion, Schooling and Inclusive Education, y más recientemente el libro La educación inclusiva aún no ha muerto, solo huele divertido, Routledge, en el que profundiza en la arquitectura de la escolarización moderna para mostrar cuán inclusiva es la educación ha sido malversada y subvertida, manifestándose en una cultura de capacitismo, una ética de individualismo competitivo y la ilusión de necesidades educativas especiales. Roger se basa en la teoría de la música y el arte y en las observaciones de la vida real y la experiencia global, la política y la práctica de la educación contemporánea para rechazar los pedidos de un regreso a la escolarización segregada y presentar un contraargumento para la escolarización que modela el tipo de mundo que queremos que nuestros hijos vivan, en un mundo de comunidades auténticas en lugar de divididas. Más allá del mundo académico, Roy ha asesorado a gobiernos y autoridades educativas en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Kosovo, Montenegro, Grecia, Inglaterra, India, Irak y Jordania. Anteriormente fue director general adjunto del Ministerio de Educación de Queensland y recientemente renunció a su cargo de presidente de la Junta Directiva para Niños y Jóvenes con Discapacidades de Australia. Dr. Slee. You're on mute. Thank you. Buenos días. Su traductora hoy día será la profesora Paulina Peña. Buenos días a todas y a todos. Thank you. I want to start out by talking about making some very brief points about COVID-19 and its impact at this time. El profesor Slee va a ir haciendo su exposición y la interpretación en español se va a ir haciendo inmediatamente a continuación luego de algunas frases. El profesor acaba de indicar que va a comenzar haciendo algunos puntos de referencia respecto al COVID-19 y su impacto.
earlier today, I visited the World Health Organization website, their COVID-19 dashboard, and I found that 54,771,888 confirmed cases, which includes 1,324,249 deaths. And those figures don't really convey with enough sense of reality of the loss, the devastation, and the suffering that accompanies that. Temprano hoy día revisó el profesor el web de la Organización Mundial de la Salud y vio que las cifras recientes de casos confirmados ascienden a más de 50 millones de casos en el mundo y incluyen más de 1.300.000 muertes, y estas cifras señalan que todavía no logran reflejar verdaderamente la pérdida y el sufrimiento que se ha estado viviendo en este periodo. Thank you. I want to make four observations. And the first is that those figures are conservative and they're incomplete. The second observation is that we know that COVID infection hasn't been completely random. It's disproportionate in its impact on different population groups. So, for example, Black British, other ethnic minorities, disabled people, the age, experiencing disproportionate levels of infection. For example, in the 2011 census of England and Wales, disabled people made up 16% of the population, but they represent 59% of the deaths since March in England and Wales, which is roughly 6 out of 10 COVID-related deaths are disabled people. Professor Lee, I will translate the first part of your of your sentence, and then I will ask you kindly to repeat the last figures, please. Sure. Él señala que respecto a las cifras de contagiados en el mundo que se conocen, tiene por lo menos 4 observaciones. Las dos primeras, la primera indica que esas cifras, la verdad, los millones de personas que se han informado son cifras conservadoras e incompletas. Sabemos, dice, que el COVID, la infección por el COVID no ha sido aleatoria, es desproporcionada, ocurre en diferente medida en diferentes grupos. Por ejemplo, las minorías étnicas en Gran Bretaña, la población negra, la gente discapacitada, la tercera edad, son todos grupos que han sido afectados en mayor medida. Now, could you please, Professor, repeat the last figures about England and Wales? Disabled people represented 16% of the population of England and Wales. Dice que la población discapacitada en Inglaterra y Gales representa el 16% de la población en esos países. But the deaths from COVID in England and Wales, disabled people represent 59%. That's 6 out of 10. Pero que la tasa de muerte de las personas en Inglaterra y en Gales por el COVID en la población con discapacidad ha sido de más del 50%, y eso representa, es del 59%, y eso representa a 6 de cada 10 personas con discapacidad afectadas por el virus. Thank you. The next observation is that there's an inquiry at the moment, I know, running in England into the impact of
COVID on children with special educational needs and disabilities who are missing out on schooling at this particular time. Hay una investigación en este momento en Inglaterra para determinar el impacto del COVID en niños y niñas con necesidades educativas especiales que han también sido afectados por la pérdida de escolaridad. And the last observation is that COVID really exacerbates and amplifies existing crises. La última observación es que el COVID ha mostrado que exacerba y acentúa la crisis existente. Last year, I had the opportunity to attend a conference in San Francisco, and the economist from Columbia University, Jeffrey Sachs, gave the opening address. El año pasado tuve la posibilidad de asistir a una conferencia en San Francisco y el economista de Columbia, el profesor Jeffrey Sachs, le hizo una presentación. He walked to the front of the stage. He walked away from the podium and to the front of the stage, and he looked at the audience and he said, "The thing that troubles me about educators is that they are too polite, they are too quiet, they are not angry, because today 250 million children and young people are out of school." Dijo que el profesor Sachs, cuando caminó hacia el podio para hacer su presentación, dijo que lo que le preocupaba acerca de los educadores, dice que son muy amables, son muy corteses, parecen no estar enojados porque millones de niños están fuera del sistema educativo. So the work for inclusive education is very, very broad in its scope. But today I want to make some points that concern a specific population cohort, and that is students with disabilities. El trabajo por la educación inclusiva es muy amplio. Hoy día me voy a referir específicamente a una parte de la población que son los estudiantes con discapacidades. By way of background, Australia, where I'm from, would describe itself as having an inclusive education system. Va a describir un poco en el contexto australiano cómo se entiende la educación inclusiva. But the reality is that exclusion resides deep in the bones of education in Australia. For example, the way we fund education in Australia shows privileging of the already advantaged. La realidad dice que la exclusión, pese a los esfuerzos, reside en la médula de la educación australiana. Por ejemplo, en la forma en que se financia la educación, se privilegia a los alumnos ya aventajados. Our state or provincial governments fund the state education system, the free education system, and the misnamed private schools or independent schools are funded by a combination of parent subsidy and federal government funding. Los gobiernos, los estados financian el sistema estatal y los mal denominados, tal vez, establecimientos o colegios privados son financiados por los padres y el gobierno federal.
So the funding from the federal government comes directly out of taxation revenue. So we actually see trickle up economics, where we see this gravity-defying redistribution of wealth from the disadvantaged to the privileged. Así que el financiamiento del gobierno federal, que proviene de los impuestos, de esta manera se ve que hay una redistribución de la riqueza, también de los desaventajados, hacia los privilegiados. Our schools also reflect and reinforce non-random disadvantage according to postcode. So the most reliable predictors, the most reliable predictors of educational underachievement in Australia are Aboriginality, poverty, and disability. Los indicadores escolares refuerzan, esto se refleja en los indicadores escolares, y los predictores de educación de bajo logro están generalmente asociados a la pobreza, a los jóvenes en pobreza, aborígenes y con discapacidades. Our school system is also bifurcated into regular and special schools. El sistema escolar está dividido, bifurcado en escuelas regulares y en escuelas especiales. So Australia has a Disability Discrimination Act that was ratified in 1992, and it sets out the responsibilities of the state to provide an education for all children free from discrimination on the grounds of disability and chronic illness. Australia posee un acta, ha publicado un acta de no discriminación que establece las responsabilidades del Estado para todos los niños, de tal manera de proveer una educación libre de discriminación, ya sea por disabilidad o enfermedades crónicas. Australia is also a signatory to international agreements and conventions such as the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability. Australia también ha suscrito convenciones internacionales sobre los derechos de las personas en relación a la discapacidad. As people will know, the Convention on the Rights of Persons with Disability is in Article 24, which deals with education. It's not clear on a definition of inclusive education. Como algunos conocerán, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 24 sobre educación, no hay una definición clara de educación inclusiva. Professor Lee, may I repeat if I understood okay? You mentioned that there is no clear definition of inclusive education. Inclusive education. Sí, efectivamente que no existe una definición clara de educación inclusiva en esa convención. That being the case, the United Nations then, through its committees, released General Comment number 4 and within that, Section 10 sets out 4 descriptions or 4 elements of its understanding of an inclusive education. En ese caso, en los comités de las Naciones Unidas emitieron por eso los comentarios generales número 4 en su sección 10, elementos para comprender mejor la educación inclusiva. And within section
D, it makes clear that there is an assumption that the special education system will be transferring resources and students to build the capacity of all regular schools to take students with disabilities, to be able to educate them. I'm sorry, may I just understand that these are very complex ideas, just to be sure that section D refers that all schools will receive funds to incorporate students with disabilities? It expects that there will be a movement of children and resources from the special education sector to build the capacity of regular neighbourhood schools to take all students, including students with disabilities. Thank you, thank you. Sí, efectivamente, en la sección D de esos comentarios generales de las Naciones Unidas, hay una clara indicación de que se espera que haya transferencia de recursos desde el sistema de educación especial hacia las escuelas regulares para que puedan ir incorporando a los alumnos con necesidades educativas especiales o discapacidades. Esa es la intención de esa comunicación. The Australian federal government refused to endorse general comment number 4, arguing that it was proper for parents to have a choice between regular and segregated special schools. El gobierno australiano rechazó apoyar esta indicación de las Naciones Unidas, dijo que era apropiado que los padres pudieran tener a sus hijos en escuelas especiales. Could we look at slide number 5, please? Vamos a mirar la lámina 5 que va a proyectar. I want to test the Australian government's or the education jurisdiction's claim to being an inclusive education system. And to do that, I'll tell you a story about the image that you're looking at. In 2015, in the capital city of Australia, Canberra, a primary school head teacher paid for a contractor to build this cage in a storeroom which looks into a classroom. I'm sorry, they built this cage. They built the cage to be put in a classroom? storeroom. In a storeroom, yes. Yeah, but there's a door looking into a classroom. Yeah. Está comentando la historia de la imagen. En el año 2015, en la ciudad de Canberra, un director de escuela pagó un contrato para construir esta reja en una bodega y la puerta de la reja conduce a una sala de clases. A child with autism was placed in the cage for varying periods during the school day. Un niño con autismo era colocado en esa caja, en esa reja, en algunos periodos del día. And the school called the cage, paradoxically, a sanctuary. They called it the sanctuary. And they were operating under the belief that this would be good for the child's safety. La escuela denominaba a esta reja un santuario, pensando que esto sería bueno para la seguridad de ese niño. The parents were unaware that their child was being kept in the cage. Los padres no sabían
que su hijo estaba siendo puesto en esta caja, en esta reja. When the media found out about this, it became a public scandal, and there was an inquiry established in the Australian Capital Territory. Cuando los medios supieron esta información, fue un escándalo público y se decidió establecer una investigación al respecto. What then happened was that parents in other jurisdictions, other states around Australia, started to get in touch with their education departments to say, well, my child isn't in a cage, but they're in a small room. They're kept in a small room away from their peers, with no windows and no ventilation. Entonces, luego a partir de esta información, padres de otras jurisdicciones se contactaron con sus departamentos de educación y empezaron a comentar, por ejemplo, que sus hijos tampoco estaban, si bien no los ponían en una reja o en una caja. This happens all the time in my classes. Yeah. Well, they will say, comentaban los padres, empezaron a comentar padres, se contactaron con sus departamentos de educación para informar que si bien sus hijos no estaban en una reja, sí ocurría que colocan a sus hijos en otras salas, a veces sin ventana o sin iluminación, y no están en contacto con sus compañeros. Esa es la situación que reportaron los padres. Profesor. So there have been about 15 inquiries and reports around the Australian education jurisdictions over the past 5 years. Así que se han realizado aproximadamente 15 investigaciones y reportes en las jurisdicciones australianas en los últimos 5 años acerca de estos temas. And all of those reports have found that there have been the experience of students with disabilities in Australian education has been quite problematic. Y todos estos reportes han encontrado situaciones problemáticas en la experiencia de estudiantes con disabilidades en la educación australiana. Let me just give you some of my reflections from working on 2 of those reviews. Parents, sorry. No, es solo que les va a compartir algunas de sus reflexiones al revisar esas investigaciones. Parents reported often that when they went to enroll their child in a school, the principal would be exercising what we call gatekeeping practices. He would or she would say, our school isn't equipped to educate your child. It would be better if you go to the next school. Y los padres, por ejemplo, en estos reportes informan a menudo que cuando van a matricular a sus hijos a los colegios, el director del establecimiento practica lo que se denomina protección de la puerta o protección o un bloqueo de entrada. Les indica, por ejemplo, que el establecimiento no está equipado para atender a su hijo y les recomienda llevarlos a uno más específico para atender sus necesidades. These kind of practices are highly illegal. We also found parents telling us that they had chosen a special school because of the experience that their child had in a regular school where they were bullied or the teachers had very little time for them. Este tipo de prácticas no están dentro de un marco legal. Los padres indican que finalmente escogen escuelas especiales para sus hijos debido a la experiencia que tuvieron en colegios regulares donde sus hijos son objeto de bullying o no son suficientemente atendidos por los profesores.
Of course, it's understandable that parents would feel like this, but I don't see this as an exercise of choice. I see that they have no choice. If the school is unable or unwilling to educate their child, it's not a case of exercising a choice. It's the presentation of not having choice. So the question I would turn around to ask would be, why do we accept that our schools are places where children with disabilities are bullied? Why do we allow that to go on? Why are they places where teachers have insufficient time? Excuse me, Dr. Lee, you have 5 minutes. Thank you. El profesor Lee señalaba que es comprensible que los padres se sientan así, lleven a sus hijos a otros establecimientos, pero no lo veo como realmente un proceso que ellos hayan elegido. No veo que haya una opción de elección en este contexto, ¿ah? Porque en esos otros establecimientos sus hijos eran objeto de bullying. Entonces la pregunta que yo haría es ¿por qué aceptamos que en nuestras escuelas esto hagan vivir estas situaciones? So there are two things that are happening that are extremely worrying. First is that more and more segregated schools are being built in Australia, notwithstanding it describing itself as an inclusive education system. Entonces estamos observando algunas situaciones preocupantes, vemos cada vez que hay más escuelas segregadas en Australia que no van en la línea de un sistema de integración como el que se ha estado tratando de escribir, inclusivo. And more children are being diagnosed with different behavior disorders and then excluded from regular schools. Hay cada vez también más niños que reciben diagnósticos de distintos problemas, distintos tipos de desórdenes en su capacidad. So the point at which I finish up is to ask the question, is this really a pipe? And you have the image before you of René Magritte's painting called The Treachery of the Image, where you have the picture of a pipe or a representation of a pipe, and underneath it, the words, "This is not a pipe," written in French. And I would argue that in education, what passes for inclusive education is frequently a rather treacherous image. Thank you. Para finalizar, quería compartir con ustedes la imagen de una pipa, este cuadro de Magritte, que presenta la imagen de una pipa, pero abajo se coloca algunas palabras en francés indicando que esta no es una pipa. Entonces, pareciera ser que en educación estamos viendo que se señalan o se estuvieran implementando elementos de educación inclusiva que a veces realmente no lo son. Muchas gracias. Gracias. Thank you very much, Dr. Lee.